Hola amigos, soy Ángel Ortiz, bienvenidos a este episodio de su podcast Liderazgo, la voz del líder, donde nuevamente tenemos a un gran líder de este país. Y en esta ocasión nos acompaña el señor Edwin Escobar. Él es director ejecutivo de Grupo Aristos. Así es que, Edwin, quiero decir que le agradezco públicamente porque canceló una reunión para venir a esta grabación, así que te lo agradezco muchísimo. Edwin, ¿cómo estás? Buenísimo, muchas gracias Ángel por invitarme a este podcast. Para mí es un gusto estar acá y como te mencionaba anteriormente es el primer video podcast que participo, entonces muy emocionante. Qué bueno. Platicaremos un poquito para conocer un poco de tu historia. ¿Quién es Edwin Escobar? Este líder que yo se lo he dicho a él y lo digo abiertamente, me parece que es uno de los grandes líderes del momento de este país y ya se van a dar cuenta por qué. Tal vez ustedes no lo saben, pero yo pasé tantas veces rumbo al lago de Coatepeque o a Santana y veía toda esa estructura de American Park, lo que se conoce ahí, y es parte del grupo de ustedes, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuántos años tiene American Park o el grupo presente? Mira, mi papá fundó Grupo Aristos en 1974. Ajá. Él comenzó con una pequeña empresa de representaciones de artículos industriales. Okay. Mi papá hay que entender de que es un emprendedor nato. O sea, mi papá entra a los negocios no necesariamente pensando si esto va a estar integrado verticalmente, si esto es un buen fit con lo que ya estoy haciendo. Él es una persona en los negocios sumamente instintiva. Entonces, cuando comienza con las representaciones industriales, posteriormente una fábrica de plásticos, después una fábrica de lápices, después invierte en franquicias de alimentos, después... Entonces, es un emprendedor nato realmente. Podemos decir marcas, aquí no hay problema. Porque quiero saber las marcas. O sea, cuando dices lápices, sí, se me viene una marca que no sé si será esta, pero la que conocíamos aquí. Sí, ¿empieza con F? Sí, mi papá compra Facela. Facela. Sí, mi papá ¿Cuántos anuncios todos crecimos con cuál el lápiz? No me recuerdo, pero los anuncios eran espectaculares, los de Facela, ¿se acuerdan? Sí, correcto, todos crecimos con eso. Mi papá compró Facela a finales de los 80, principios de los 90. Era una fábrica de un italiano que estaba acá en El Salvador. Y por el tema de la guerra, seguridad y demás, no venía mucho al país. Facela estaba atravesando problemas financieros y mi papá, por lo como te mencionaba, que es un emprendedor valiente, nato y demás, decide adquirirla. Entonces, por eso te digo, él mira las oportunidades y va tras ellas y no necesariamente se pone a pensar si me complementa lo otro, o conozco o no, ¿verdad? En ese sentido es sumamente valiente porque no necesariamente tiene que conocer de algo para poder meterse en eso. ¿Tú eras de los coloreabas mucho con Facela? Claro, era la generación que pintábamos y todo, no teníamos iPads. ¿No? Para ustedes, sí. La relación, la parte de lo que has aprendido de tu padre, ¿es parte de lo que te ha motivado a ser el emprendedor que eres ahora? Mira, definitivamente los hijos aprendemos más de lo que los papás hacen que lo que dicen. Sí. Claro, lo que dicen tiene un rol, pero creo que todos nos fijamos más en cómo actúan y en lo que hacen. Y mi papá ha sido trabajador incansable, una ética laboral altísima, un nivel de energía, compromiso, visión, amor por este país. Entonces, naturalmente eso cascadea con todos los demás. Pero yo creo que de las cosas más importantes que pude ver a mi papá creciendo es que la falta de recursos económicos no debe detenerte en pensar en grande o en pensar en proyectos. Porque muchas veces cuando tú no tenés la disponibilidad o la capacidad financiera en ese momento, automáticamente filtrar buenas oportunidades y buenos negocios porque si no lo puedo hacer más bien en ese momento tal vez no, o tenés que encontrar una manera diferente de poder llevarlas a cabo. Pero creo que eso para mí ha sido sumamente valioso porque eso me ha permitido a lo largo de mi vida poder soñar y pensar en grande y no fijarme que en ese momento probablemente no tengo los recursos financieros o el cómo de cómo llevarlo a ser. O sea que en otras palabras, cuando yo lo traduzco, él no me lo articuló de esta manera, pero yo lo traduzco hoy en día así. Es muy importante saber el qué y el por qué. Esa ya es filosofía mía, el qué y el por qué más que el cómo, porque el cómo va a venir
una vez tenés absolutamente claro el qué querés hacer y el por qué. Y el por qué es tan importante como el qué, porque el por qué es el que te va a dar el combustible. Cuando ya la lógica o el cuerpo, la lógica y todo se comienza a agotar, es el por qué el que te da el combustible para dar esa milla adicional. Entonces yo creo que naturalmente muchas enseñanzas que mi papá me dio a lo largo del año con sus acciones, y todavía está sumamente activo, pero creo que si debo de sintetizar una de ellas, creo que esa es una de las más importantes. Edwin, en su infancia o adolescencia, ¿eras una persona creativa? Y lo menciono esto porque parte de lo que vamos a hablar hoy, yo te veo a ti, no sé si has leído el libro de la estrategia del océano azul, yo te veo a ti montado en un océano azul y en un océano rojo, en la forma que tú estás haciendo país, pero también estás construyendo no solo algo para ti, sino que trabajo para otras personas con las cuales tú les estás dando trabajo y les estás ayudando alimento a sus familias, ¿no? Porque es un grupo bastante grande. ¿Eras una persona creativa? ¿Cómo era Edwin de adolescente? Mira, las personas que me conocieron de pequeño, y seguro que mis papás pueden dar fe de eso, era sumamente inquieto. Ajá. Y probablemente inquieto rayando con insoportable y mal portado, más que decirte de que era inquieto. Entonces, realmente mi mamá dice que ella a cierto punto dudaba si yo iba a pasar de cierta edad por lo inquieto que era, ¿verdad? Entonces, igualmente mis compañeros podrán decir lo mismo. No necesariamente era el mejor estudiante, hacía mis trabajos y mis tareas de manera de poder sacar notas aceptables, pero tampoco te pudiera decir de que era un estudiante destacado. Porque no habías encontrado todavía tu pasión. Pero fíjate que yo creo que mucho tenía que ver, ahora he aprendido a apreciar esto, el tema de hiperactividad, que no es que lo tengo diagnosticado, pero reconozco que tengo un tema de atención e hiperactividad, o sea, ese nivel de energía que te aburrís rápidamente o te distraes demasiado fácil, sí. Demasiado fácil. Entonces, por ejemplo, en el colegio me costaba poderme concentrar en clase, mi mente divagaba, estaba pensando en otras cosas y me confiaba que un par de días antes o un día antes algún buen compañero o compañera mía me iba y le iba a fotocopiar, en ese momento fotocopiar los cuadernos, lo iba a estudiar, me iba a explicar y iba a salir bien. Entonces confiaba un poco en esa parte, pero no te puedo decir que era un estudiante. Creo que en la universidad corrijo un poco, donde ya entiendo de que al final el que aprenda o no aprenda, el responsable de eso seré yo, pero obviamente ya tenía otra edad. Claro. De pequeño tú sentís que le estás haciendo un favor a tus papás. No sé por qué siento que soy yo el que estoy hablando en esta entrevista, ¿verdad? Pero creo que muchos hemos pasado por esta parte. Ahora, ¿eras deportista? Sí, eso sí. ¿Cuál era tu deporte? Mira, esa era mi manera. ¿El fútbol te gusta? Sí, me gusta mucho. Esa era definitivamente mi manera de canalizar emociones y energías. Y todavía hasta esta fecha todavía lo es. O sea, el deporte para mí, el ejercicio, es mi manera de procesar el día, canalizar emociones y centrarme. ¿Deportes extremos? Sí, pero te diré de que he entendido también que el deporte extremo, en vez de centrarme o de me estimula aún más, entonces tengo que regularlo. Tengo que regularlo, ¿verdad? Claro, hoy en día, para regresar, ¿qué me gustaba entonces? Yo te hacía muchos deportes en la escuela, te jugaba fútbol, hacía también atletismo, natación. Está muy involucrado en los deportes en la escuela. Actualmente todavía practico fútbol, ¿verdad? Tengo entendido que juegas, o sea, eso es lo bonito de liderazgo, ¿no? Porque hay personas que son líderes en las empresas, pero el involucramiento con la gente es más o menos en la reunión, la junta directiva, supervisar. Pero tengo entendido que tú juegas fútbol con tu staff y hacen partidos y disfrutas con ellos. Absolutamente. Eso para mí trato de mantenerlo como un espacio sagrado porque lo disfruto mucho, sí. ¿Verdad? Tenemos en Zona Franca American Park, tenemos una cancha muy bonita, iluminada. Jugamos por las noches y ahí no hay rangos, ¿verdad? Como tú decís, llega diferentes
posiciones y puestos dentro de la empresa, no es un espacio reservado, digamos, para administración, no, ahí llega el que quiere. Y a lo largo de los tiempos hemos ido, lo que yo le digo, graduando promociones, ¿verdad? Personas que llegaron con 18 años, ahora ya no juegan, ahora llegan los otros que van ingresando en la empresa y ahí los vamos graduando poco a poco, pero sí es un espacio que yo disfruto mucho, conecto, se eliminan, como te mencionaba, posiciones, títulos, rangos y demás, y ahí nos decimos, nos gritamos cosas. Yo protesto, me protestan, me reclaman y lo curioso es que hasta hace como 3 semanas fue que a alguien se le ocurrió llevar chalecos, pero ahí era al que le metían el gol se quitaba la camisa. Entonces ahí estábamos, el típico de antes, el primer gol se quita la camisa. El típico de antes por décadas hemos jugado que el que le caía el gol te quitaba la camisa, te quitaba la camisa y eras uno más. Son uno más. Mira qué bueno, yo creo que eso la gente lo admira, lo respeta porque es la empresa de ustedes, pero al mismo tiempo tú te enrollas la manga para hacerlo y disfrutar como disfrutan los demás. Ese es un mensaje de liderazgo muy bonito que mucha gente se le olvida, el compartir con la gente ese tipo de cercanías. Y en lo que yo he platicado con personas de empresa, que me tomé la libertad de platicar con algunos, manifiestan eso, pero es una persona muy humana. ¿Ese es tu estilo de liderazgo? Sí, mira, lo que hay que reconocer es que la empresa, la que la mueven son las personas realmente. Claro. Y yo sí, de alguna manera, tú dices de que tengo un liderazgo humano, es porque primeramente, genuinamente aprecio a las personas que le dedican tanto tiempo, esfuerzo, dedicación, un porcentaje significativo de su vida a pasar con nosotros. Entonces eso genuinamente lo aprecio, conecto con ellos. Y la empresa, como te decía, realmente la mueven las personas. Claro. Uno puede dar la visión, dirección, pero la verdad, lo que ejecutan son las personas. Y esas personas deben de... Yo trato de darle definitivamente, como te decía al inicio de este podcast, es el porqué de esta moción. No solamente le digo el qué. Es más, no les digo el qué, les digo hacia acá vamos, ya el cómo lo hacen, ¿sí? Pero un porqué es sumamente importante. Sí, y he tenido la oportunidad de estar en ciertos eventos en los cuales tú has estado liderando como parte de las empresas aquí en el país, y cuando hablo de país, sé que tú haces país. Y sé que en algún momento tú mencionaste una frase que God favors the bold. Sí. Y esto fue en un momento delicado del país, porque estamos hablando de la pandemia, ¿no? Cuéntanos un poquito de esta frase y por qué la menciono, porque al investigar sobre ti, esta frase me la menciona y dicen, hey, esto es parte de la motivación de Edwin. Sí, creo que el amor por el país viene también de mi papá. Obviamente él trabajó incansable y sin parar durante la guerra, terremotos, paros laborales, secuestros, balas, y todas las mañanas él estaba ahí en la empresa y con ganas de hacer país, o sea, esa valentía y ganas de hacer país. Entonces uno lo ve y yo tuve la oportunidad, la fortuna, la bendición de estudiar afuera, pero fue siempre mi deseo regresar a este país, regresar a El Salvador y hacer algo, y ojalá poderlo dejar mejor y más próspero de lo que yo lo recibí. Y ese anhelo, te digo, siempre aún durante el tiempo de la guerra siempre estuvo ahí. Sumamente difícil, ¿verdad? Porque El Salvador era conocido por guerras, por tragedias. En fin, finalmente tenemos un país un poco diferente, pero regresando a eso, yo siempre he tenido ese deseo de poder hacer algo relevante, algo importante por este país. Entonces, de ahí deriva. Ahora que tú decís eso de que God favors the bold, o hay otro dicho también de que, similar, ¿verdad? Parafraseado, para los que no les gusta la parte religiosa, dice la fortuna favorece a los valientes, sí, ¿verdad? Pero eso tiene que ver también, Ángel, con la idea de no ir siempre con lo obvio o con el mercado, ¿verdad? Creo que las oportunidades se dan ir en contra de la lógica, ir en contra de las tendencias, porque cuando estás en tendencia,
todo el mundo lo está haciendo. Claro. Tú hablabas antes del Océano Rojo. Del Océano Rojo y Océano Azul, ese libro de hace varios años donde te dice cuando estás en el Océano Rojo, estás peleando, tenés la competencia, tenés muy poca diferenciación, tu producto es un commodity, es uno más, tu ventaja competitiva es mínimo, claro. Y por otro lado tenés un Océano Azul o un producto diferenciado o que está difícil de replicar, ya sea por monto de inversión, por ubicación, por giro, por tecnología, por patentes, por otra serie de cosas. Entonces esa es la diferenciación, dando un poco de contexto para aquel que o no ha leído el libro o hace ratos que ya salió. Esa es la diferenciación, ¿verdad? Que, claro. ¿Cuál es tu ventaja sobre los otros productos? Entonces definitivamente tú lo has puesto bien. Trato de ver, no necesariamente ir con la tendencia y encontrar oportunidades que sean suficientemente diferenciadas que al menos nos den un lapso para poder estar en ese y es aquí donde nace Aristos Energy, ¿no? Bueno, como para darte un poco de contexto, cuando hablábamos del amor al Salvador, yo siempre quise regreso al país y trato de buscar dentro de todo un espacio dentro de las empresas en el cual mi papá tenga poco involucramiento y poco interés por su tamaño, ¿verdad? Él, al tener otras responsabilidades, ¿por qué? Porque yo decía autonomía, quería libertad creativa, libertad de acción, el poder poner mi huella y sello personal. Eso es lo que andaba buscando. Claro. Y además conocer... ¿Y él te lo brindó? ¿Te lo sí, tengo que reconocer de que mi papá me dio esa libertad desde temprano. Bueno. Yo te puedo decir que nunca tuve un jefe realmente, porque mi papá no es, por lo menos conmigo no fue jefe, él estaba en otra serie de cosas, entonces tuve que irme forjando y aprendiendo. Naturalmente consultas le hacía y todo eso, pero yo sí lo veo así, un jefe directo nunca tuve, entonces eso me daba, no lo miro como algo negativo, lo miro que eso es lo que permitió tener esa libertad creativa, esa confianza, esa creatividad. Exacto, y como venía también esa libertad creativa con capacidad de inversión, capacidad de decisiones. Naturalmente me equivoqué un par de veces, pero creo que lo que debo de reconocer es que tuve ese espacio, pero también, como te digo, escogí algo en el cual yo podía, tal vez no le daba mucha atención, yo podía desarrollarme, pero también podía poner en práctica mi carrera, finanzas, y también poder hacer algo por El Salvador. Y ahí donde nace y ahí donde voy a entrelazar todo lo que estamos hablando. El tema de parques industriales y zona franca, más que un negocio inmobiliario, es atracción de inversiones. Claro. Porque las zonas francas, para aquellos que no saben, son desarrollos inmobiliarios, industriales, logísticos, manufactureros, en el cual se ubican empresas extranjeras o locales, pero orientadas a la exportación. A la exportación, exacto. Exacto. Entonces, tú buscas atraer, y era sumamente difícil. En la época. Claro, atraer inversionistas extranjeros a El Salvador para que vinieran a producir, para exportar y generar empleo, no era sencillo. Entonces hemos venido remando, pero por 25 años, ¿verdad? Ahora las cosas han cambiado. Creo que el país es claro de que tiene otra imagen, pero a mis inicios era sumamente difícil. Pero era algo que lo quería intentar, porque miraba una conexión directa en atracción de inversiones y generación de empleo. Aristos Energy, te saltaste como 20 años entre un inicio y el otro. Aristos Energy, para el contexto, nace en el 2018. Es nuestra división de energía, pero específicamente renovable. Nos enfocamos en este momento en solar fotovoltaica, pero digo en este momento porque estamos abiertos a explorar otro tipo de tecnología. Pero ahí nace, de esa manera. Estábamos en una conferencia de prensa, apenas acabamos de poner 5 megavatios sobre techo de uno de nuestros parques industriales. Y un reportero me dice, ok, ¿y qué es lo siguiente para Aristos Energy? Apenas estamos poniendo nuestros 5 megavatios. Yo le dije, en 5 años, toda la energía que todos nuestros clientes en los diferentes parques industriales les vamos a generar nosotros como grupo. Y vamos a jugar un rol muy importante en la parte solar fotovoltaica. Pandemia de por medio en el 2020, y con mucho orgullo, en menos de 5 años logramos
construir los parques solares para abastecer el 100% de la energía que nuestros clientes demandan en nuestros parques industriales. Y también para aquellos que tal vez están en el rubro de energía y van a decir, ¿cómo es posible si sol solo hay 8 horas? La manera en que lo estamos contando es que tenemos tantas instalaciones de generación solar fotovoltaica que cuando tú neteas al año la energía que Grupo Aristo genera o generaba en ese momento, porque ya la sobrepasamos con creces, versus lo que consumimos, estamos hoy en día, ya 7 años después de esa decisión, casi 8 años de esa decisión, somos el tercer generador fotovoltaico del país, con más de 106 megavatios y aproximadamente 114 más en gestión. Esta visión, cuando estamos hablando de 5 megavatios y ahorita 106. Estamos de 106, ¿esa fue tu visión? O sea, la forma de pensar de Edwin es lo que estoy entendiendo. Me estoy metiendo al océano azul en vez del rojo, estoy haciendo país, voy a generar mi propia energía, pero también voy a generar energía para el país. Sí. ¿Lo tenías en mente o fue saliendo a medida que ibas avanzando? Se va dando de manera natural. Natural. Se va dando de una manera natural. Pero tenías una visión a dónde querías. Llega un momento donde el rompecabezas o la visión se da por los diferentes pasos que has tomado. Sí. Pero en ese momento te mentiría si te digo de que realmente tenía el cómo lo iba a hacer. Sí. Fue una reacción bastante instintiva, sí, bastante de gut feeling, pero no tenía un mapa o el cómo, pero sí el qué. Es que esa es la parte admirable, Edwin, en la cual veo yo, porque en el 2020, en pandemia, salieron tantos emprendimientos, sobre todo de comida, ¿no? O sea, hubo mucha gente que dijo, no estoy trabajando, tengo que ver cómo sobrevivo. Hay emprendimientos que en ese momento nacieron como una idea, ahorita ya son restaurantes y todo esto. Pero tú visualizaste generar energía para todo un país. O sea, tu visión viene desde lo que tú mencionas, el que has aprendido de tu padre, que es una enseñanza muy bonita, porque uno aprende de los padres muchas cosas, ¿ya? Y pensar en país, no cualquiera lo hace. Y ahora en momentos difíciles. Y como hablábamos, ir contra tendencia, un poco contraintuitivo, mis colaboradores o gente con la que estamos de cerca ahí podrán dar fe de esto. Una semana antes de que nos cerraran, firmamos los contratos de compra de todos los equipos de un parque solar que se llama Armenia, de 28 megavatios que tenemos, y firmamos una semana antes, pusimos la orden, mandamos el dinero y nos cerraron como país. ¿Qué pasó por tu mente? Obviamente es un movimiento un poco atrevido porque ninguno de nosotros había atravesado una pandemia, sí. No teníamos antecedentes, no sabíamos, íbamos navegando día a día, nunca nos imaginamos, creo que nos iban a cerrar, nunca nos imaginábamos todos los impactos y ramificaciones, pero la lógica fue la siguiente. En ese momento, cuando comienzan a cancelar órdenes, hay una pequeña baja en equipos, paneles, había stock porque la gente no estaba. Entonces decidimos comprar, asegurar ese stock porque dijimos, cuando nos abran, nosotros vamos a estar, cuando abran la economía, listos. Vamos a estar ya en la posición de poder ejecutar. Energía va a seguir siendo sumamente relevante y necesaria para cualquier país, independientemente de lo que pase. Hagámoslo, o sea, hagámoslo porque creemos que lo podemos sortear y es una decisión correcta. Y efectivamente, además energía durante la pandemia era uno de los rubros esenciales. Obviamente lo supimos después, pero cuando estábamos en los primeros días no sabías qué iba a pasar. Sí. Pero son ese tipo de decisiones que parecen atrevidas, pero que hay que ser un poco pacientes y no desanimarte cuando a veces toman un poco más de tiempo o cuando estás navegando aguas desconocidas. Sí. Y esto que tú manejas de las aguas desconocidas me llama más la atención todavía. Estamos hablando de una época complicada donde tú tienes la visión de generar energía, que ahora, me imagino que en aquel tiempo no había mucho conocimiento de la energía solar, o había poca más o menos, pero la gente se estaba metiendo en esto. Por otro lado, sé que la inteligencia artificial, tú eres admirador de la inteligencia artificial, pero sobre todo el manejo de la data, y decides abrir Data Trust
Cuéntanos un poquito de eso, Data Trust, y explícanos, o sea, a las personas que nos están viendo, ¿qué es Data Trust? Porque ¿a quién se le hubiera ocurrido esto? Sí. Data Trust es el primer y único data center Tier 3 comercial certificado en El Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Es una infraestructura, un edificio con ciertas características sumamente robustas, no solamente en la construcción, en redundancia de sistemas eléctricos, de enfriamiento, data y demás, para poder ofrecer infraestructura esencial para gobierno, sector público, sector privado, financiero y demás. Estoy tratando de simplificarlo a lo más básico para que las personas puedan entender y puedo hacerlo más detalladamente. Pero te quiero decir de que esta idea de Data Trust comienza en 2019. Antes de la pandemia. ¿Okay? Antes de pandemia, cuando hoy todo es como obvio, centros de datos, ¿verdad? Sí. Estados Unidos está peleándose de ubicaciones de energía, data centers. Ahora es como ya la lógica, pero en el 2019 que comenzamos con esta idea, centros de datos no era como algo en boga. ¿De dónde nació la idea? Si se puede saber, por supuesto. Fíjate que yo a lo largo de mi vida, yo no quiero tomar crédito de muchas de las ideas, sino que siento que la vida me las presenta. Okay. O sea, yo siento que mi único rol es poder estar atento, identificarlas de todo el montón de información o de datos, identificar esas ideas y volver a lo que hablábamos de la valentía y actuar sobre ellas. Sí, porque es sumamente valiente. Entonces, ese es mi rol. Yo no quiero necesariamente tomar ese crédito, sino que creo que la vida me las presenta, yo la identifico y actúo sobre ellas. Y ese centro de datos, cómo la idea comienza a madurar, una persona me dice, mira, ustedes no tienen espacio para poner en un centro de datos, nosotros estamos pensando migrar al nuestro porque las condiciones no son adecuadas. Ajá, explícame qué es un centro de datos. Y ya me explicó, me pareció interesante. Al siguiente día, un amigo, ¿verdad? Me visita, costarricense, y dentro de sus serie de servicios, porque es una firma global de arquitectura, me dice, yo estoy en comercio, vivienda, industria y centros de datos. Y entonces le digo, explícame. Entonces ya de un día para otro, centro de datos, y yo dije, aquí hay algo. Entonces ya me sonó. Ya hay algo. Entonces, así, despertó tu interés. Entonces, vaya, te doy un ejemplo de que la vida claramente, sutil, pero claramente, centro de datos. Entonces ahí es como comienzo a explorar esa oportunidad. Y te llamó la atención. Y de ahí deriva a una pandemia, le hicimos una pausa, pero en noviembre del 2021 pusimos la primera piedra de Data Trust, sí, el cual inauguramos en julio del 24, ¿verdad? Y ahora está operando. Del God Favors the Bold y lo aventurero, me voy a desviar un poquito de la parte laboral, pero lo aventurero, para que ustedes sepan, este gran líder, este joven que tenemos aquí, sí, joven, joven por supuesto, todos somos todos, tiene un récord Guinness. Tiene un récord Guinness de centroamericano, tengo entendido, o de recorrer Centroamérica en motocicleta en el menor tiempo posible. Como se ve, ya va entendiendo un poquito cómo es la personalidad de Edwin. Sí. ¿Cómo fue eso, Edwin? Cuéntanos. Sí, el récord Guinness que tú dices, lo hice en noviembre del 2011 con la intención de recaudar fondos para FUSAL. Mira qué bonito. FUSAL en ese momento tenía un programa de desnutrición infantil conocido como Libras de Amor, algunos se acordarán de los ciclos. Entonces, mi intención era hacer algo que me gustaba y me apasionaba, como andar en moto, me gusta mucho andar en motocicleta, hacer algo que me desafiara y me hiciera crecer como persona, pero nuevamente el significado, el por qué. O sea, porque el que solamente yo hiciera un desafío personal como el récord Guinness, lo hacía más potente ligarlo con recaudación de fondos para
en nutrición infantil, Libras de Amor de FUSAL, en el cual soy director. Es una fabulosa fundación, FUSAL. Entonces, ¿cuál es el título? Es Mayor Número de Capitales Recorridos Continuamente en Motocicleta. Ese es el récord Guinness y salí de San José, Costa Rica, a las 7 de la mañana un día, y después llegué a Managua, Nicaragua, por esa tarde, Tegucigalpa, Honduras, casi a medianoche, después San Salvador como a las 7 de la mañana, y estaba terminando en Ciudad de Guatemala como a las 2:40 del mediodía, continuamente en moto. O sea, súper cansado. Ese era el récord, y vino un juez Guinness en el cual iba certificando que fuera yo en la misma motocicleta, llegando a las diferentes capitales. Entonces fueron 5 capitales continuamente en motocicleta, y no por tiempo, porque Guinness no podía favorecer que fuera por menos. El que quisiera romperlo tendría que hacer más capitales, no en menos tiempo, porque son caminos, son calles públicas, autopistas públicas. Entonces el estar incentivando más rapidez es peligroso. Pero ese es el récord Guinness, sí. Y ¿por qué lo hice? Era un momento en mi vida donde estaba un poco, me sentía aburrido, estancado personalmente, y quería hacer algo que me apasionara, como te digo, ayudando a otros. ¿En cualquier momento te sientes aburrido que vas a recorrer Sudamérica? No está ahorita en los planes. Pero mira qué interesante, es lo bonito que vamos conociendo sobre tu vida, sobre que esta parte de tu vida, esta parte de los deportes extremos, de romper este récord, son los que te motivan. Pero yo voy aprendiendo algo muy bonito de tu estilo de liderazgo, que para hacer algo debe existir un porqué. Un porqué es lo que te motiva a ti. Si ese porqué hace clic en ti, creo que no hay nada que te pueda detener. Porque ahorita estamos viendo hace poco también otra de las empresas que tú lideras, estamos hablando de Air City, ¿no? Es otra cosa, otra área donde nadie se le ha ocurrido. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, Air City es un proyecto fascinante. Es la primera zona franca aeroportuaria de Centroamérica. La estamos desarrollando adentro de los terrenos del Aeropuerto Internacional de El Salvador, y nuestra intención es enfocarnos en 2 grandes rubros. Uno es mantenimiento y reparación de aeronaves, pero cuando hay un paso para atrás, nosotros somos desarrolladores inmobiliarios y buscamos atraer inversión. Entonces todo lo que decimos que queremos impulsar mantenimiento, no es nosotros haciéndolo, sino que trayendo a los líderes o haciendo alianzas con los líderes indiscutibles en cada una de las... para que puedan hacer. Sí, la infraestructura esencial. Siempre nuestro tema ha sido generar en todo, en energía, en tecnología, en inmobiliaria, logística, siempre ha sido desarrollar infraestructura esencial que tiene que estar en su lugar para que las inversiones vengan. Entonces, volviendo al tema, 2 rubros importantes: aeromantenimiento y logística e e-commerce. Entonces, esos son los 2 rubros que nosotros queremos impulsar. Creo que aeromantenimiento está claro porque hace sentido estar dentro del Aeropuerto Internacional de El Salvador, pero logística e e-commerce. El Salvador tiene una ubicación privilegiada en las Américas, no solamente en Centroamérica, en las Américas. Nuestra distancia a la costa este de Estados Unidos es mejor que la de su propia costa oeste. O sea, nosotros estamos más cerca en Miami, en New York, en DC o en Toronto, en Canadá, que si viene de costa este, Los Ángeles, Seattle y demás. Entonces nosotros tenemos una tremenda oportunidad desde El Salvador atender mercados de logística y comercio electrónico, Centroamérica, Norteamérica y la parte norte de Sudamérica. Entonces esa es la hipótesis, y eso es lo que estamos tratando de atraer inversionistas, grandes jugadores globales en logística y e-commerce para que se ubiquen acá en El Salvador. No digo, pues es parte de la visión, pero de lo que a mí me agrada mucho, por supuesto, la parte de crecimiento personal, lo que estás haciendo, pero estás haciendo mucho país, y esto en estos días definitivamente la imagen del Salvador internacionalmente es otra. Sí. Y tú estás atrayendo, o sea, aprovechando en el buen sentido de la palabra esta imagen del país para generar más negocios en el país, ¿no?
¿Cuántas personas aproximadamente son las que trabajan en el grupo, en todo el grupo, incluyendo la parte inmobiliaria de tu padre? Sí, mira, la parte que yo lidero, que son esas 3 divisiones, yo lidero inmobiliaria, energía y tecnología. Las últimas 2 obviamente no existían, sino que fueron creadas durante mi dirección. Nosotros tenemos aproximadamente ahí 600 personas que están bajo mí. Después está la división de manufactura, que es la que mira mi papá directamente con diferentes empresas ahí. Estimo que andará más o menos por un orden de unas 400, 500 personas. Y de ahí tenemos una parte de inversiones, en la cual son inversiones pasivas en las cuales nosotros no operamos directamente. Esas tienen una capacidad de generación de empleo muy grande, pero no podemos tomar absoluto crédito de eso porque somos inversionistas ahí, y habrán otros que también, ahí sí andan en el orden de fácil 12,000 personas en esas empresas en las cuales está regionalmente ubicadas. Claro, y eso es lo que me agrada, porque hay muchas personas que trabajan, y en el momento que estábamos haciendo investigación, si te has dado cuenta, he investigado un poquito aparte de lo que te conozco, eres una persona la cual admiran mucho porque tienes un buen corazón. Eres una persona bien humana, que lo habíamos dicho, en la forma de liderar, en la forma de trabajar, y eso mucha gente piensa que es un obstáculo el ser humano, pero en este momento es lo que a ti te abre las puertas, tanto con tu gente, con lo que te admira, con los proyectos que se vienen, ¿no? ¿Ese es el estilo de liderazgo que tú le pides a tus directores, a tus gerentes, que ellos tengan, o les das la libertad que ellos sean como ellos son? Yo creo que hay ciertos lineamientos generales en términos de ética, comportamiento, cultura de empresa y demás que están ahí. Claro. ¿Verdad? Pero de ahí, por el contrario, yo necesito que mis gerentes me complementen. Claro. Porque si todos tienen un estilo parecido al mío, entonces no funciona. Necesitamos en toda organización, como tal vez el mejor ejemplo es como un equipo de fútbol, que muchos se refieren a eso. Sí. O sea, necesitas diferentes roles, porque si todos tienen un rol, un estilo más bien. Si todos son goleadores, o sea, ¿quién es el pase? Si todos tenemos características muy similares, no va a funcionar. Necesitamos características diversas, diferentes, con fortalezas en ciertas áreas para que esto funcione. Entonces, no creo que mal haría si buscara personas similares a mí en mi estilo, pero como te digo, sí hay ciertos lineamientos que la gente conoce sobre cultura, filosofía empresarial, pero lo demás es estilo personal. Fíjate que te hago esta pregunta porque dentro de los estilos anteriores de liderazgo, y como este podcast es de liderazgo, ¿no? Siempre está, esta es mi forma de liderar y espero que todos sean iguales, si le gusta, bueno, y si no, pues busque otro trabajo. El baby boomer, ¿verdad? El típico que así es la forma de hacerlo. Y muchas personas se equivocan, siento yo, y comparto lo mismo que tú, que hay que tener diferentes estilos dentro del equipo de liderazgo para ser un equipo completo y ganador, porque si todos son goleadores, o todos son guardametas, o todos son volantes, no tienes un equipo que logre hacer, y cada uno hace lo suyo. Y asumo que tú celebras las victorias de cada quien en sus áreas. Absolutamente. A mí me gusta muchísimo, por el contrario, de que cada uno de los gerentes generales de división, los gerentes o jefaturas, tengan sus propios logros y que sean de ellos, ¿verdad? Porque para que brillen, para que sientan propiedad de que ellos están dejando a la vez un legado, que están dejando su huella, ¿verdad? Para mí es sumamente importante de que ellos se puedan desarrollar y desenvolver. Yo lo celebro muchísimo. Qué bueno. Sí. Yo creo que lo que también lo facilita, Ángel, es que al yo ser parte de la familia o parte de los accionistas, mi necesidad de brillar o destacar es diferente a que creo que si fuera un ejecutivo contratado. O sea, yo no siento esa presión, ¿verdad? Entonces, por el contrario, quiero que mi gente brille y se destaque. Qué bonito. Ese es un estilo de liderazgo muy, muy bueno. No todo el mundo tiene esa visión. Y ¿qué le diría el Edwin de hoy? Este que está sentado aquí contando esta historia y contando que yo sé que vienen muchas cosas más.
¿Qué le diría a Lewin de hoy, a Lewin, aquel que platicamos al inicio de la entrevista, cuando pensó en su primera proyecto, que tengo entendido y me has dicho que has fallado en algunos, que es normal fallar, no siempre van a salir las cosas bien? ¿Qué le diría? ¿Cómo platicarían entre los dos? ¿Qué consejo le darías a Lewin de aquel momento? Mira, ese consejo se lo daría al Edwin de ese entonces y probablemente se lo diera al actual también, que está en medio de los retumbos. Número 1, que se preocupe menos. Okay. Que le dé tiempo al tiempo. Que saboree el proceso. Muy bien, muy bonito. Y que disfrute más. Que disfrute más. Que disfrute más. Ok. Esas creo que son los 4 consejos que le diera, y obviamente cada uno de ellos tiene un significado muchísimo más profundo, pero creo que en eso lo resumiría. Cuando veas este podcast y ya lo veas tranquilito, ya esto, recuerda lo que te acabas de decir, ¿no? Porque disfrutar, y has dicho algo que es sumamente importante, y yo lo menciono cuando doy los talleres de coaching, que muchas veces solo celebramos el triunfo y no el proceso. Y realmente el proceso está el esfuerzo de la gente, está el esfuerzo de querer hacer las cosas bien, y no siempre van a salir las cosas bien. Es que es imposible pensar que todo te va a salir perfecto. Siempre van a haber obstáculos, pero tienes que tener la fortaleza de saber sobrepasar esos obstáculos, ¿verdad? Sí. Si es que hay alguna de las anécdotas o cosas en tu vida, en tu vida de lo que quisieras contar, del que has fallado, o qué fallaste en alguna cosa que decís, ay, ahora si pudiera hacerlo, lo voy a hacer. He fallado porque soy en diferentes proyectos. Yo creo que puedo mencionarlo, tal vez me extendería demasiado, pero creo que el concepto es el mismo. Toma de decisiones rápidas, sin suficiente data ni el cómo, pero eso es bien difícil caracterizarlo como fracaso, porque eso es a la vez lo que nos ha dado el éxito. Claro. Entonces yo te puedo decir, ok, tomé esta decisión un poco rápida, sin toda la data y sin toda la información, me equivoqué. Pero a la vez ese mismo estilo en otras son las que hemos podido capitalizar oportunidades enormes, ¿verdad? Entonces, por eso yo cuando te decía que le diría es darle tiempo al tiempo, porque a veces malas decisiones nos han llevado de las decisiones correctas. Claro. Lo que parece una decisión equivocada en ese momento es lo que te ha dado una ventaja competitiva años después. Uh-huh. Entonces no se puede caracterizar un fracaso absoluto, y el problema, como decía Steve Jobs, es que la vida solo te hace sentido para atrás. Entonces es un poco injusto, ¿verdad?, decir en este momento fracasé, me equivoqué. Dale tiempo al tiempo. Un par de meses, un par de años te va a hacer sentido para atrás. Todo lo que has hecho. Entonces, obviamente me he equivocado, y me he equivocado bastante, pero fracaso, te diría que hay que darle un poquito de tiempo a eso que marine para poderlo catalogarlo como tal. Claro, yo menciono y digo, no hay que equivocarse con la palabra fallar con fracasar, ¿no? Fracasar para mí es llegar a esta parte donde no salieron las cosas, pero no puedes llegar al éxito sin fallar varias veces. Es como decir Michael Jordan, todos sus intentos eran canastas, o todos los intentos de Messi o los grandes jugadores han sido goles, o sea, pero eso no los desmerita, al contrario, los motiva para poder seguir adelante, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es para ya ir cerrando? Porque el tiempo nos vuela y podemos hablar mucho acerca, si supiera todo lo que hace este señor aquí, hasta vuela helicóptero. ¿eh? ¿También? El momento que tomaste la decisión de aprender a volar helicóptero, o sea, no, es que no hay temor, es que tú eres una persona que gusta los deportes extremos, ¿no? El volar helicóptero siempre fue algo de pequeño que siempre quise aprender. No siento lo mismo hacia la aviación, hacia el avión de ala fija, pero sí el helicóptero siempre fue algo que me fascinó, la versatilidad que te da, sí, de subir y bajar en diferentes ubicaciones. El Salvador es un país idóneo para él por la topografía, claro, quebrada, distancias relativamente pequeñas. Entonces un helicóptero es una buena herramienta. Sí, a mí me tocó una vez ir hasta la Unión en helicóptero con unos inversionistas que habían venido. Yo estaba en el mundo del turismo y fue interesante. La sensación de estar en un helicóptero es distinta a estar en una avioneta o en un avión, ¿no? Sí. Ahora,
Para ir cerrando, Edwin, que me desvié con la parte del helicóptero, pero yo sé que lo tenía aquí. Del mensaje que quisiera que le brindaras a las personas que nos están viendo, porque hay muchas personas que son emprendedores, otras que tal vez han fracasado o tal vez han fallado, no quiero decir fracasar, pero en su mente dicen, no lo voy a hacer porque ya fallé una vez, o sea, pero al escucharte a ti y escuchar el por qué, que es una motivación para ti para salir adelante, y hay negocios que no han salido adelante, hay otros que todavía están en proyecto, pero lo dije, eres un líder que para mí es un líder de momento. Hay juventud, hay experiencia, hay visión, estás haciendo país, le estás dando trabajo a mucha gente. ¿Qué recomendación le puedes dar de los tips que ya hemos aprendido de ti hoy, porque son bastantes, a esta persona que nos están viendo? Yo les diría de que se enfoquen en el qué y el por qué y el cómo les va a venir. El cómo es lo que se va a irte revelando, ¿verdad? Una vez tenés claro el qué y el por qué lo querés hacer. Y lo otro es que la fortuna va a tender a favorecer al que está preparado también. Entonces no hay que cesar de estar aprendiendo, viendo, buscando, que de repente la oportunidad se te va a revelar. Como yo te mencionaba anteriormente, es el poder identificar. Más que buscar, creo que te va a llegar. Y creer en ti mismo, ¿no? Sí. Y creer en el equipo que tienes a la par. Tener valentía. Valentía, es que esa es la palabra. Yo creo que la palabra es tener valentía. Una vez lo tenés, ese paso, el tomar el paso, una vez lo tenés, porque a veces nos llega y tenés finalmente delante de ti lo que pediste, lo que quisiste, lo que buscaste, lo tenés ahí. Y ahí es donde comienza el diálogo interno de que por qué no, porque sí que puede salir mal. Es ese momento en el que te tenés que recordar qué era lo que querías hacer para dar el siguiente paso. Y ese es para finalizar. Me imagino que en tus proyectos, en todo el manejo de las empresas, hubo algún momento donde se puso en duda, decir, Dios mío, ¿en qué me he metido? O sea, ¿sigo o no sigo? ¿Y cuál fue ese detonante, el porqué que te hizo decir, no, vamos adelante? Eso es a diario, Ángel. A diario. A diario. Esa duda a veces, o ese cuestionamiento, si fue una decisión correcta o no, eso es casi a diario. ¿Cómo lo manejas? Regresando a la decisión original y qué es lo que queremos lograr y por qué hizo sentido y cómo llegamos acá. Ok. Esa es tu motivación. Eso es lo que te ayuda a mantenerte en ruta cuando comenzás a cuestionar y dudar si esto realmente eventualmente va a dar los frutos o los resultados esperados. Claro. ¿Verdad? Y ahí es donde tenés que continuar y recordarte de todo el proceso que llegaste ahí y continuarlo. Si haremos esta entrevista 2, 3, 4 años en el futuro, que espero volver a hacerla contigo, ¿a dónde te ves en 5 años? Yo me veo activo siempre, incluso más allá de los 5 años, cuando tú me decís, yo me miro activo porque para mí es muy importante el poder entregar valor a mi país, a la vida o al mundo. Siento que esa es mi responsabilidad, entonces me miro activo, tal vez no de la manera en que lo estoy haciendo en este momento, pero no miro una vida de retiro para empezar desde el punto de vista laboral. Lo que yo sí veo es un cambio o agregando algunos componentes de mayor diversión u otro tipo de cosas que siempre he querido hacer en ese momento. Yo siento que donde estoy en este momento es lo que estoy haciendo, empujando, estando también cerca de mis hijos y trabajando. Eventualmente creo que ese rol va a cambiar, pero me miro sumamente activo, pero modificando tal vez la parte personal, disfrutando un poco más. Qué bueno, disfrutar lo que has hecho, y espero que nadie se le ocurra, o capaz sí, de decir, mira, una ciudad submarina y ya ven otra vez, porque estoy segurísimo que, no me digas que ya lo está funcionando. No, Port City, puerto, no sé, vamos a ver vamos a ver qué otras cosas se nos ocurren. Qué bueno, me encanta muchísimo. Edwin, muchas gracias por haber aceptado esta
entrevista. Gracias por compartir con nosotros y con la audiencia parte de tu vida, cosas íntimas y sobre todo el conocer un poco más de esas empresas que están haciendo país y están haciendo crecer más El Salvador. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Amigos, esta ha sido pues una entrevista muy interesante. Ya he escuchado de primera mano estos tips, el por qué, la motivación, de por qué debemos confiar y creer en nosotros y hacer que las cosas sucedan. Porque a veces lo tenemos aquí y no nos atrevemos. Y atrevernos es lo que nos diferencia de haber pensado o haber actuado. Lo que pudo haber sido a lo que es ahora. Así es que muchas gracias. Agradecemos muchísimo por haber visto este episodio más de este podcast de Liderazgo, La Voz del Líder, y lo invitamos a la próxima porque tendremos otro gran líder acá en nuestro país en este su espacio. Ya sabe, denle like, compártalo y gracias nuevamente. Hasta la próxima.